Hola Colombia, buenos días, ¿cómo están? Eh, Hoy voy a hacer mi videocolumna, voy a tratar de hacerla corta, entre otras razones porque voy a hablar de un tema muy específico. Aparte de las marchas y las protestas que estaban convocadas para hoy 4 de diciembre en Colombia, como coletazo de las marchas del 21 de noviembre, que en mi opinión han sido muy exitosas porque de verdad tienen temblando al establecimiento en todas sus manifestaciones y estructuras. Sin poder dar respuesta hasta el momento satisfactoria y profundizando la crisis, hay algo que va a pasar hoy en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y es lo siguiente, hay un grupo de reclamantes de tierras en Colombia a los cuales no se les ha restituido su derecho y en la zona del Urabá antioqueño. Estas personas llevaron el caso a la Corte Penal Internacional en vista de la falta de acción de las autoridades colombianas y la Corte Penal Internacional recibió el caso. Al frente de este, digamos, litigio ha estado un colombiano que vive en Holanda, que merece todo mi aprecio y toda mi admiración. He hablado varias veces con él, se llama Alexander Morea en español, él tiene otra pronunciación, pero no me va a complicar la vida. Eh, y él, digamos, tiene claro que sin la intervención de organismos internacionales en ciertos aspectos de la justicia en Colombia, no va a haber justicia simplemente. Y que estos casos hay que moverlos en este ámbito, en el ámbito de la justicia internacional. ¿Por qué? Porque es que en Colombia la justicia hace parte del establecimiento. Digamos, el aparato judicial hace parte del establecimiento. Y a pesar de que se avanzó mucho con la Jurisdicción Especial para la Paz, el hecho de que se hubiesen excluido sectores de la obligatoriedad de acudir a esta instancia judicial para promover la reconciliación, la verdad, la reparación y la paz, que es el objetivo último de la justicia especial para la paz, se sobreentiende. En Colombia a muchos no les conviene la paz. ¿Por qué? Porque pierden sus privilegios. Y dentro de esos privilegios están haber despojado de tierras a millares y millares de campesinos a costa de la propia vida de los campesinos, masacrándolos, desplazándolos, humillándolos, poniéndolos a trabajar como esclavos en sus propias tierras. Es decir, el tema de despojo de tierras en Colombia resume 200 años de conflicto, porque la tierra en Colombia es el bien más preciado, porque Colombia es un país rico en tierras fértiles, que además en este momento son absolutamente improductivas, porque en 60 hectáreas tenemos una vaca, y eso es lo que está pasando con las tierras en Colombia. Y esa vaca hace las veces como de, no sé si ustedes jugaron alguna vez de Risk, como la fichita que se pone en un país grande para que ocupe ese país grande, mientras hay unas fuerzas combatiendo hacia afuera que sí están concentrados de alguna forma militarmente. Eso pasa con la tierra en Colombia. Es una vaquita puesta en 60 hectáreas para que cuide o para que signifique, represente la propiedad de la tierra de un señor terrateniente que usualmente está aliado con las fuerzas estatales y paraestatales para conservar ese privilegio que es un pedazo de tierra extenso e improductivo. Entonces, la trascendencia de lo que hoy va a pasar en La Haya es bien importante. La fiscal de la Corte Penal Internacional, que ya les digo cómo se llama, Fatou Bensouda, eh, ese nombre me cuesta trabajo pronunciarlo, como el de Alexander Morea. ¿Qué pasa? Que esta señora ya ha estado en Colombia porque sabe o intuye o tiene un olfato investigativo bastante agudo y se ha dado cuenta que en Colombia los niveles de impunidad no van por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que van justamente por lo que se sale de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la forma como el establecimiento ha logrado evadir la verdad, evadiendo la Justicia Especial para la Paz. Entonces ahí entra la Corte Penal Internacional a develar esa verdad que se requiere para lograr una justicia integral. Entonces lo que hoy está pasando en La Haya es realmente significativo, porque las personas que presentaron el caso van a ir a profundizar en sus testimonios.
Y esto va a ser realmente importante porque se están determinando quiénes son las personas que despojaron a estos campesinos de esas tierras, con nombres, apellidos, tiempos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ningún tribunal en Colombia lo va a hacer. ¿No ustedes recuerdan hace poco la vergüenza del juez de apartado que regañaba a la víctima y amenazaba a la abogada y a la procuradora que estaban en ese recinto donde se estaba tratando un tema de restitución de tierras, con echarles a la fiscalía encima porque estaban reclamando sus derechos y el tipo no tenía ni idea de qué estaba hablando? ¿Por qué? Porque es un tipo con afectaciones mentales que quedó de último en el concurso de méritos y que así toda la judicatura lo nombra, porque en Colombia la justicia hace parte de un establecimiento corrupto. Es decir, el Consejo Superior de la Judicatura hizo un papelón en esa nominación con la excusa de que nadie se quería ir para allá. Pues ¿cómo se van a querer ir para allá si no brindan ninguna garantías y a los jueces honestos los matan, los intimidan, los amenazan o los sobornan? Bueno, si se deja sobornar no es tan honesto, pero pues para que me entiendan un poco el contexto. Entonces nombran a un pelele sin criterio y sin capacidad de decisión a fallar en un proceso de restitución de tierras con un criterio infantil, pueril, medio loco, a amenazar víctimas y amenazar partes dentro de un proceso sin resolver nada de fondo y privilegiando el derecho de quien despojó la tierra, porque esta falta, este vacío de justicia a quien favorece es al despojador. Entonces yo sí quiero que pongamos los focos sobre esto que está pasando en La Haya, porque podría ser la puerta de entrada a la Corte Penal Internacional a Colombia. Y esto tiene orinándose en los pantalones a tipos como Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque es que si la Corte Penal Internacional entra en Colombia como debería entrar, a estos tipos se les acaba cualquier fuero, cualquier protección, cualquier invulnerabilidad, porque es que estos son dioses que se pararon encima de la justicia en Colombia y que la volvieron inactiva. O sea, ¿cuánto tiempo llevan investigando a Uribe por unas pinches chuzadas que son por lo menos que lo están investigando? Y ese proceso se dilata y se dilata y a este señor le siguen saliendo canas y arrugas y el proceso se dilata y básicamente la Corte Suprema está apuntándole a que este señor se muera algún día en la impunidad. Porque uno no entiende estas dilaciones injustificadas y estos llamados a indagatoria cada año, ¿sí? Porque lo llaman a indagatoria la primera vez, no va y lo citan un año después, que es esa falta de justicia. La justicia debe ser pronta y eficaz y oportuna además. Y qué prontitud citando a un señor que ya está decrépito cada año para que vaya y rinda testimonio. Están esperando ese que le dé algún Alzheimer, alguna demencia senil para que se pueda salir por inimputable y ya. Eso es lo que está esperando la Corte Suprema. Yo no veo otra explicación, otra justificación a estas dilaciones tan irresponsables y tan grotescas y tan irrespetuosas con la sociedad colombiana. Pero la Corte Penal Internacional no actúa de esa manera. La Corte Penal Internacional, a la que Colombia está suscrita por el Tratado de Roma, tiene la potestad de intervenir directamente en estas situaciones manifiestas de injusticia o de falta de operación de las instituciones. Y el trabajo que está haciendo Alexander Morea es impresionante. Es impresionante porque es que le está abriendo la puerta de entrada a la Corte Penal Internacional para que entre a Colombia, entre otras personas, entre ellas pues las víctimas que están reclamando, que digamos que ahí está el gran mérito porque no solo han tenido que sufrir la violencia en Colombia, sino que se están exponiendo ante tribunales internacionales para sentar su voz de protesta y hacer sus reclamaciones. Digamos que Alexander es el vehículo que los ha ido llevando y ahí está su gran mérito. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Para no hacer el video tan extenso, siempre me voy largo. Es, miren, el hecho de que existamos colombianos afuera de Colombia no nos hace menos colombianos. Muchas personas me lo han dicho directa e indirectamente que yo soy un privilegiado y que el hecho de estar fuera de Colombia me pone una mordaza, que yo no tengo derecho a hablar de Colombia. Primero, tengo 45 años, de los cuales solamente llevo 12 en Alemania. Es decir, 43 años he estado en Colombia o vinculado con Colombia porque también he estado viviendo por fuera en Argentina un par de años y en Estados Unidos 6 meses y en Canadá 3 meses. Es decir, tampoco es que yo sea ciudadano del mundo. He tenido el honor, el privilegio, la dicha de poder vivir por fuera de Colombia en algunos lapsos cortos de mi vida, pero básicamente he vivido en Colombia prácticamente toda mi vida. Segundo, los afectos no viajan con uno. ¿Qué quiero decir con esto? Los afectos se quedan en Colombia. Yo en Colombia tengo a mi mamá, a mis hermanos,
a mi hijo mayor, al que le pegaron con un explosivo en un pie, el ESMAD. Es decir, o sea, uno no se puede despegar de los afectos simplemente porque se movió geográficamente. Y duele mucho más estar acá y no poder hacer nada en cuestiones de tiempo. Cuando le pasó esto a mi hijo, yo quería ir a abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, decirle que yo estaba ahí a su lado. Todo esto me tocó así, y me ha tocado así, y esto es muy duro. Ustedes creen que esto es un privilegio y no tanto. Bueno, no todos, pero sí muchos. Y sobre todo quienes tienen esa puta envidia por dentro como si uno se hubiera ganado esto en el tarro de los Kellogg's. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay gente que está fuera de Colombia jugándosela por el país, exponiendo su pellejo. A Enrique Parejo González fueron los sicarios hasta Budapest y le pegaron 3 disparos en la cara. O sea, no crean que esto lo vuelve a uno inmediatamente invulnerable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la labor que está haciendo Alexander debería ser una noticia de primera plana. Que el hecho de que se le está abriendo la puerta a la Corte Penal Internacional para que investigue casos de despojo en Colombia es supremamente importante. Y que esto hay que tenerlo muy presente porque es posible que hoy a raíz de las marchas y todas las protestas esto ni siquiera aparezca en ningún noticiero. Pero el día que Fatou Bensouda habrá procesos, digamos ya con un carácter formal de investigación, con implicados, responsables y todo lo demás, la gente que va a caer en Colombia no es cualquier lagañamico, pues, o sea, va a ser gente muy poderosa, muy importante, con mucho poder local y nacional, y que va realmente a poner a temblar el establecimiento en todos sus estamentos. Entonces yo creo que esto hay que resaltarlo, yo creo que hay que aplaudir de pie a Alexander por la labor que está haciendo y a las víctimas que están yendo a dar su testimonio sobre estos casos de despojo en el Urabá, que ante la ausencia de autoridad, porque ponen un juez allá, un incapaz mental, un niño en traje de corbata, y un niño malo además, o sea, un niño perverso. Ahí, y pues lo digo con todo el cariño que le tengo a los niños, entre otras cosas, porque amo a mi bebé, pero digamos que a nivel mental, sin criterio y sin capacidad de decidir nada, pues obviamente la Corte Penal Internacional se ha dado cuenta de la manipulación de la justicia en estas regiones y está actuando en consecuencia. Entonces, por favor, mucho apoyo a los colombianos que están en este momento en La Haya. Les mando un abrazo entrañable. Yo quisiera estar allá, hice todo lo posible por estar allá. Alexander lo sabe, pero no pude. Entonces les mando esta voz de aliento. Les mando este pequeño discurso de un poco más de 14 minutos, qué sé yo cuánto me demore más. Y sigan adelante, sigan adelante. Y en Colombia no crean que estamos acá rascándonos la barriga felices porque ustedes están sufriendo allá, ¿no? Uno sufre a la par con ustedes y uno hace lo que puede desde acá y uno mueve el mundo. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis invadieron a Francia en una semana y quienes lograron recuperar a Francia fueron los franceses que alcanzaron a volarse a Inglaterra. Entonces, sepan que esto de estar afuera es funcional a los intereses de una nación. Uno desde acá puede hacer mucho, porque uno aquí minimiza la situación de riesgo y puede alzar la voz más fuerte porque encuentra respaldo en la comunidad internacional. Eso es lo que hacemos por ustedes, eso es lo que está haciendo Alexander y lo está haciendo muy bien. Tenemos que apoyarlo, tenemos que darle fuerza a las víctimas para que cuenten su testimonio sin guardarse absolutamente nada y sin miedo, porque Colombia no está sola. Colombia tiene una comunidad internacional que la protege y la protege de sus propios de su propia clase opresiva, que es ese establecimiento corrupto en el que están condensados todos los males de la nación. Un abrazo fuerte, no me extiendo más y ánimo en La Haya, colombianos, los acompaño de corazón y ojalá este caso definitivamente le abra las puertas a la Corte Penal Internacional hacia Colombia y se descubra toda la podredumbre que el establecimiento ha instalado, especialmente con terratenientes, con el sector financiero y con el gobierno que nos está gobernando en este momento, que es el reflejo de la podredumbre, y todo esto condensado en una figura de una persona que se llama Álvaro Uribe Vélez, que es como no sé, como el epítome de la maldad, una cosa así. Bueno, abrazos, besos y suerte en La Haya.